Hola, bienvenidos, soy el profe Horacio y hoy hablaremos de conjuntos. En términos matemáticos, un conjunto es una colección de cosas, de objetos o de ideas a las que llamamos elementos del conjunto. Pero es muy importante tener también un criterio, al menos un criterio que nos permita determinar qué elementos pertenecen y qué elementos no pertenecen a dicho conjunto. ¿Cómo se escribe eso? Tomemos el ejemplo, un ejemplo sencillo, el conjunto de las vocales. ¿Cómo escribimos matemáticamente el conjunto de las vocales? Tomamos una letra que siempre vamos a escribirla en mayúscula para decir que se trata de un conjunto. Y voy a usar la V porque es la V de vocal. El conjunto B va a ser igual al conjunto formado por los elementos, y entre llaves vamos a escribir los elementos que pertenecen a este conjunto, al conjunto de las vocales. Esta es una manera de escribirlo. A esta forma de escribir un conjunto se le llama notación enumerativa o por extensión, donde vamos a ir escribiendo cada uno de los elementos que pertenecen a este conjunto, y pueden estar escritos en este orden o en cualquier otro orden, no importa, siempre será el mismo conjunto, el conjunto de las vocales. Hay otra manera de escribir los conjuntos y que es muy útil, sobre todo cuando queremos escribir un conjunto que tiene muchos elementos. Por ejemplo, el conjunto de los presidentes de la República Mexicana, el conjunto de los estados de cierto país. Tardaríamos mucho y ocuparíamos mucho espacio en escribir cada uno de todos esos elementos. Y entonces usamos otra manera de escribir los conjuntos. A esta notación le llamamos notación descriptiva o por comprensión. ¿Y cómo se escribe esa notación? Bueno, siguiendo este mismo ejemplo, el conjunto de las vocales decimos que es B y es el conjunto formado por los elementos X, tal que X, y aquí escribimos la condición que debe de tener la variable X para satisfacer y que forme parte del conjunto de las vocales. Entonces, B es igual al conjunto formado por los elementos X, tal que X sea una vocal. Ese es el criterio que se debe satisfacer para pertenecer al conjunto de las vocales. Y así podemos nombrar todas las letras del alfabeto y rápidamente con este criterio podemos saber si esa letra pertenece o no al conjunto de las vocales. Les preguntaría, ¿A pertenece al conjunto de las vocales? Sí pertenece. ¿Cómo se escribe eso? A pertenece al conjunto de las vocales. O pertenece al conjunto de las vocales, sí pertenece. Y eso se escribe así. H pertenece al conjunto de las vocales. H no pertenece al conjunto de las vocales y se escribe así. H no pertenece o no es un elemento del conjunto de las vocales. Ahora bien, hay varios tipos de conjuntos. Y empezaremos por nombrar aquellos que tienen exactamente los mismos elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto A que tiene estos elementos y un conjunto B que tiene estos elementos, notan ustedes que todos los elementos que pertenecen al conjunto A también pertenecen al conjunto B. Entonces decimos que existe una igualdad de conjuntos y que el conjunto A es igual al conjunto B. Son conjuntos iguales. Otro tipo de conjuntos es el conjunto finito. ¿Qué son los conjuntos finitos? Son aquellos conjuntos que tienen una cantidad determinada de elementos que podemos saber cuántos elementos tiene y cuáles son esos elementos. Ejemplos de ellos es el conjunto de las vocales. Sabemos que son 5 elementos y sabemos cuáles son esos 5 elementos y podemos escribir los 5 elementos. El conjunto de los estados de la República Mexicana. Sabemos cuáles son, sabemos cuántos son y los vamos a escribir. Los podemos escribir uno por uno y vamos a terminar de escribirlos. ¿Ok? Esos son los conjuntos finitos. Mientras
Por otro lado, tenemos los conjuntos infinitos. ¿Cuáles son esos conjuntos? Pues son aquellos conjuntos de los cuales no sabemos la cantidad exacta de elementos. Y si los quisiéramos nombrar todos, no terminaríamos jamás, pues tienen una cantidad infinita de elementos. Por eso son conjuntos infinitos. Ejemplos de ellos, por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales, que son los números con los que contamos. Empezaríamos a nombrarlos 1, 2, 3, 4, 5 y no terminaríamos jamás de nombrarlos a todos sus elementos. Esos son los conjuntos infinitos. Bien, ¿qué pasa con la siguiente situación? Vamos a decir que tenemos un conjunto A que tiene los elementos siguientes. Y tenemos por otro lado un conjunto B que tiene los siguientes elementos. Bien, observamos los conjuntos A y B. Notan ustedes que todos los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. Aparte, del conjunto B tiene otros elementos, pero todos los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. Los elementos que pertenecen a A también pertenecen a B. Cuando ocurre esto, decimos que A es un subconjunto de B. Se escribe de esta manera. A es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque todos los elementos que pertenecen al conjunto A también pertenecen al conjunto B. Entonces A es un subconjunto de B, porque A está contenido dentro de B. Estos son subconjuntos. Otro tipo de conjunto muy importante es el conjunto vacío. Un conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos. Entonces, un conjunto vacío puede ser subconjunto de cualquier otro conjunto. No sé si eso está quedando un poquito claro. Si yo tengo un subconjunto vacío y tengo un conjunto cualquiera, ese conjunto vacío yo lo puedo colocar dentro de cualquier otro conjunto, arbitrariamente, cualquier conjunto que elija, y entonces el conjunto vacío será subconjunto de ese otro conjunto que elegí arbitrariamente. Eso es un subconjunto vacío. ¿Y cómo se escribe el conjunto vacío? Lo van a encontrar en diferentes fuentes con estos símbolos. Abrimos llaves y cerramos llaves. Y en medio, entre las llaves, no ponemos ningún elemento porque es un conjunto vacío. Y otra manera de encontrarlo, de escribirlo, es con este símbolo. Lo vamos a encontrar de ambas maneras en diferentes fuentes donde busquemos. Y por último, otro conjunto muy importante es el llamado conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Bueno, el conjunto universal es el conjunto que tiene todos los elementos con los que vamos a trabajar en un determinado problema o en una situación. Por ejemplo, si en un problema estamos trabajando con, vamos a decir, en un problema vamos a trabajar con este conjunto. Y con este otro conjunto. Entonces, el conjunto universal va a ser un conjunto que me incluya a todos estos elementos. Y puede ser que tenga más elementos, pero mínimamente me debe de incluir a estos que tengo aquí. Entonces, el conjunto universal va a ser aquel conjunto que va a contener todos los elementos de un problema o de una situación. Y lo representamos con una letra U mayúscula. Entonces, en este caso, el conjunto universal podría ser este.
se fijan, este elemento está en el conjunto universal, este elemento que también está aquí está en el conjunto universal, y así cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B también están en el conjunto universal. Muchas gracias.